Se ha observado, y creo que tiene mucha razón, que el hombre caído, el ser humano, se pregunta, ¿cómo puede un Dios amoroso juzgar a las personas? La Biblia se hace la pregunta, ¿cómo podría un Dios justo perdonar a las personas? La verdad es que muchas personas luchan con el mensaje de la Biblia y con el cristianismo por el tema del juicio. Y realmente una de las cosas más perplejas, podríamos decir, para nosotros los seres humanos, es entender cómo un Dios que se describe como amor puede castigar a personas por hacer cosas que nosotros vemos como normales, inofensivas y hasta a veces inevitables. ¿Cómo Dios puede ser amor y también juzgar? Como si fuera una contradicción, ¿no? Entonces vamos a procurar responder, por lo menos en parte, estas dos preguntas. ¿Cómo un Dios que es amor puede juzgar a las personas? Y cómo un Dios que es justo puede perdonar a las personas que son culpables. Bien, obviamente si hablamos del tema del juicio, es un tema primordial en el libro que estamos estudiando, el libro de Apocalipsis. Hemos llamado esta serie Carta de Esperanza, ¿verdad? Porque en medio del juicio hay esperanza para las personas que han abrazado el perdón de Dios en la persona de Cristo, o para cualquiera que abrazará y recibirá el perdón que Dios le ofrece. Hay esperanza, pero es esperanza en medio del juicio. Entonces, queremos mirar un poco el tema del juicio y ver si podemos responder, aunque sea en parte, la pregunta, ¿cómo es que Dios, siendo amor, puede juzgar? Y también la pregunta, ¿cómo puede Dios, si es justo, cómo puede perdonar y dejar entrar al cielo personas que son culpables? Y la verdad es que no nos van a gustar algunas de las respuestas, porque son temas un poco pesados, un poco serios, pero quiero dejarles saber y quiero asegurarte, hay una respuesta que vamos a encontrar que te va a encantar, que realmente puede transformar la manera en que tú le ves a Dios, la manera en que tú ves la eternidad y la manera en que vives tu vida de ahora en adelante. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Vamos a estar estudiando parte del capítulo 15 y el capítulo 16. Vamos a pasar un poco rápido por la parte del 15 y vamos a enfocarnos en el 16. Y quiero tomar un momento antes de entrar a la lectura para dar crédito, reconocimiento a personas que han influido esta serie. Tal vez la influencia mayor o más directa ha sido una serie que se desarrolló y predicó en el 2022 que se llama Hago todas las cosas nuevas en la iglesia Clear Creek. También los recursos que fueron, podríamos decir, instrumentales para esa serie, los estamos usando. Un comentario sobre Apocalipsis por Gregory K. Beale, que es considerado uno de los más eruditos sobre el libro de Apocalipsis. Su comentario exhaustivo, comentario abreviado, y alguien que trabajó con él hizo como una síntesis de sus comentarios que se llama Misterio Explicado. Él se llama David Campbell.
Y otro recurso que es más enfocado en la aplicación discipular del libro de Apocalipsis se llama discipulado al borde. O sea, al borde de la eternidad, al borde del juicio, discipulado en el borde. Eso es por Darrell Johnson. Entonces, es importante siempre poder mencionar las fuentes que estamos usando y todo. Entonces quería hacer eso porque no lo hemos hecho todas las semanas, pero quiero que ustedes sepan eso. Vamos a entrar a Apocalipsis capítulo 15, empezando en el versículo 5. Dice Juan: después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Nos había dicho en el primer versículo que las 7 plagas son las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios o la ira de Dios. Son las últimas porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Estaban vestidos, versículo 6, estaban vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Podemos pensar en tazones o copas. No es una copa así fino, es más como tipo tazón. 7 copas de oro llenas del furor. Se traduce furor, se traduce ira, dependiendo de la traducción. 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, si ha estado con nosotros, ha visto, estamos viendo diferentes series de 7 juicios. Hemos visto los 7 sellos del rollo, las 7 trompetas, y ahora estamos viendo la tercera y última serie de 7 juicios, que son las 7 copas. 3 grupos de 7. Entonces, hay bastantes paralelos entre las series de 7. Por ejemplo, si miramos las trompetas y las copas que estamos viendo hoy, la primera afecta a la tierra, la segunda el mar, la tercera los ríos, la cuarta el sol, etc. Y terminan, igual los sellos, las trompetas, las copas, terminan con la remoción de las islas, la caída de las estrellas, el cielo se enrosca como un rollo. O sea, al final de los 7 llegamos al final. Todo desaparece. Y volvemos a empezar otra vez con 7. Entonces, lo que muchos pensamos que está ocurriendo es que Juan, así como los 4 evangelios, comparten la historia de Jesús de principio a fin. Y luego empezamos otro evangelio, empezamos al principio a fin, y otra vez estamos leyendo lo mismo de diferentes perspectivas, ¿sí? Los sellos se enfocan en cómo los juicios afectan los santos, los creyentes en Cristo. Luego las trompetas, las copas, por ejemplo, se enfocan en el reino de la bestia, en los que llevan su marca, su sello, etc. Entonces, estamos viendo nuevamente los juicios de Dios que vienen, que están ocurriendo, que han estado ocurriendo. Bien. No sé si se fijó, pero cuando describe las 7 copas, usa la palabra plagas, ¿sí? Las plagas.
cuando pensamos en la Biblia, Apocalipsis se basa en el Antiguo Testamento. Cuando pensamos en plagas, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Egipto, ¿verdad? Las 10 plagas sobre Egipto. No lo hemos leído ahorita, pero los versículos 3 y 4 hablan de cómo los creyentes cantan el cántico de Moisés junto al mar de cristal. Entonces, muchas referencias a Éxodo, ¿verdad? Están cantando el único lugar donde canta el pueblo de Dios el cántico de Moisés, al lado de un mar, fue el Mar Rojo, liberados de Egipto después de las 7 plagas. Entonces, lo que Juan nos está mostrando es que las plagas, el juicio de Dios que viene sobre las personas que le han rechazado, así como el faraón, advertido, rehusaba, ¿verdad? Seguir lo que Dios quería. En el libro de Éxodo vemos que las plagas caen sobre las cosas en las que los egipcios confiaban y hasta las cosas que los egipcios adoraban. El sol, el río Nilo, sus cosechas, su ganado. Dios estaba como quitando todo, rompiendo todo en lo que ellos confiaban, para que ellos pudieran darse cuenta quién era el verdadero Dios. Y es lo mismo que estamos viendo aquí. Los que han rechazado a Dios y han confiado en el mundo, o han confiado en la humanidad, aquí en Apocalipsis, en el dragón, en la bestia, si estuvieron aquí la semana pasada, todo eso va a ser destruido, para que vean que solo Dios es Dios. Y como hemos dicho, Apocalipsis está lleno de símbolos y visiones. Y Juan nos describe los símbolos. No nos describe la realidad de lo que el símbolo simboliza. Nos describe el símbolo, nos describe la visión. ¿Sí me explico? Si pudiéramos entrar al cielo ahorita y ver a Jesús, no veríamos un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. Veríamos a Jesús omnisciente, 7 ojos, omnipotente, 7 cuernos, símbolo de poder, con las huellas de haber sido inmolado, derramando su sangre. ¿Sí? Es un símbolo. Por ejemplo, cuando se describe al dragón con 7 cabezas, 7 cuernos, 7 coronas, después describe la bestia de la misma manera, son símbolos de una realidad. Pero lo que Juan nos describe es el símbolo, lo que él vio. La realidad, sabemos, el dragón es Satanás. No necesariamente tiene 7 cabezas, 10 cuernos, es Satanás. ¿Sí? Y todo eso simboliza algo acerca de él. Entonces, cuando leemos todo esto, tenemos que entender, estamos leyendo literatura apocalíptica y está diseñada para sacudirnos de nuestro estupor, para que prestemos atención. Y no solamente nosotros, sino todos los que leen esto, que los sacuda, que los zamaquee, para que despierten y piensen en que Dios es real y Dios va a juzgar el mundo. Porque los símbolos y las visiones no solamente nos informan la mente, sino que llegan hasta las emociones y nuestra imaginación y pueden conmover el corazón de una manera única. Para que podamos someternos a Dios, que es tan santo y tan poderoso que cuando el humo de su gloria llena el templo, nadie, ni los ángeles, ni las criaturas que rodean su trono, pueden estar en su presencia. Entonces, miremos las copas. Capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice, oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles, vayan
y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Como había mencionado, muchas de las plagas de Egipto, las llagas y muchas otras cosas se repiten aquí de manera muy semejante, no de manera exacta. Juan toma cosas del Antiguo Testamento y los adapta un poco, pero está haciendo referencia, ¿verdad? ¿A quiénes afectan las plagas? Las que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, ¿sí? Igual que en Egipto, las plagas no caen sobre el pueblo de Dios, sino sobre los egipcios. Y aquí vemos el juicio que cae sobre los moradores de la tierra, los que llevan la marca de la bestia. Nuevamente, no es una marca, no es como que han hecho fila para que les pongan un tatuaje de 666 en la frente. Nadie se ofrece para eso, ¿verdad? Hasta las personas que no conocen a Dios, bueno, algunas sí, pero mayormente nadie se va a dejar poner alguna marca así. Lo que está hablando, igual que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo y llevamos el nombre de nuestro Dios en la frente y en la mano, le pertenecemos, le hemos jurado nuestra lealtad a Dios. Igual ellos, muchas veces, no de un solo, pero poquito a poquito, pequeñas concesiones, han cedido su lealtad al sistema del mundo, y hemos visto que detrás del sistema del mundo, detrás de los gobernantes, detrás de los imperios, detrás de las religiones falsas, hay un dragón que está buscando devorar a quien puede, ¿verdad? El juicio cae sobre los que pertenecen al sistema de este mundo, los que son los moradores de la tierra que llevan la marca de la bestia. Yo estaba investigando, punto aparte, cuando nosotros escuchamos la palabra bestia, nosotros estamos muy como familiarizados con temas y enseñanzas acerca de Apocalipsis. Hasta hoy en día uno puede ir a la Real Academia Española y si uno busca bestia, va a haber una referencia al anticristo. Cuando nosotros escuchamos bestia, pensamos en una persona. ¿Qué significa bestia? Un animal cuadrúpedo. Un animal que no es ser humano. Es un animal. Y se describe como leopardo, como león, como pies de oso, etc. Pero nosotros leyendo escuchamos bestia y pensamos en una figura. Pero los lectores de Juan no estaban pensando en una persona, están escuchando de ese animal raro que salió de la tierra. ¿Sí? Bien. No viene al caso, solamente interesante. Pero ayudarnos a volver y leer como los lectores de Juan. ¿Sí? Y poder pensar en lo que él estaba queriendo comunicar. Versículo 3 dice: y el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de agua y se convirtieron en sangre, igual que las aguas en Egipto se convirtieron en sangre. Ahora, esto no es solamente en Egipto, ni es como los sellos, la cuarta parte de las aguas o de los árboles o de las personas, ni como las trompetas, la tercera parte de las aguas o los animales o las personas. Esto es todo. Hay una progresión, una intensificación de los juicios y de cómo Juan nos está compartiendo. Como si lo primero fue feo y lo segundo más feo, ahora es como insoportable. Esa es la idea. Despierta.
versículo 5, oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Ahora, muy interesante esa frase, el que eres y el que eras. Como que pensamos que va a venir otra frase. El que era, el que es. ¿Qué? El que vendrá o el que será, ¿no? Pero aquí no dice que vendrá o será, porque ya vino. Ahora es solamente el que era y el que es, y punto. Dice nuevamente versículo 5, oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú. Escuche. No malo eres tú, cruel eres tú, desmedido es tu juicio, justo, correcto, recto, eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, es santo, porque has juzgado estas cosas, es lo correcto que él haya juzgado estas cosas, dice. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Se lo merecen. Se lo merecen. O sea, lo que Dios está dando, lo que Dios da en juicio a las personas, no es como cuando un hombre se venga. Porque cuando el ser humano caído procura, por eso Dios dice, la venganza es mía, yo pagaré. Porque generalmente cuando nosotros procuramos pagar, siempre le añadimos, ¿verdad? Dios no. Dios no está buscando hacer sufrir por sufrir a las personas. Dios está dando exactamente lo que una persona merece. Nosotros entendemos esto con nuestros hijos. Te dije que no te subieras, te caíste, te duele. Te dije, ¿verdad? Bueno, entonces dice, mira, ellos han derramado sangre de santos y profetas y ahora tú les has dado a beber sangre. Es lo que merecen. Versículo 7, también oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Verdaderos y justos son tus juicios. Sigamos en el versículo 8. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a él. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, así como el reino del faraón también, y todos se mordían la lengua de dolor. Blasfemaron contra Dios, el Dios del cielo, por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, detengámonos ahí un momentito. Las primeras 5 copas, ustedes saben, hay diferentes maneras de entender o de interpretar las profecías del Nuevo Testamento. Algunos dicen que casi todo ocurrió en el primer siglo, que lo que Jesús estaba prediciendo era la caída de Jerusalén y que muchas de las cosas que se ven en Apocalipsis ocurrieron en el Imperio Romano y en Israel en el primer siglo. Otra perspectiva es que son cosas que han venido ocurriendo durante toda esta época, desde el tiempo de Jesús hasta el final. Como Jesús dijo, por ejemplo, habrá guerras y rumores de guerras, habrá esto por todos lados, pero todavía no es el fin, es solo el principio.
de dolores. Que esto caracteriza la época en la que vinimos, desde el tiempo que se fue Jesús hasta el final. Estamos en los últimos días desde el tiempo de Jesús. Otros, obviamente, lo más común hoy en día en el occidente es verlo todo futuro, que no ha pasado nada de esto, ni en el día de Juan, ni en la época presente. Todo va a comenzar en un momento futuro, donde se inicia el reloj y ya empiezan a ocurrir las cosas. ¿Sí? Otra perspectiva es que no son una secuencia, vamos a decir, de 21 cosas, como hemos mencionado, sino que es una manera simbólica de describir los juicios que Dios trae sobre los reinos, naciones, seres humanos durante todo este tiempo. O sea, en el día de Juan, en el día de hoy y tal vez con una intensificación en el futuro. ¿Sí? Bien. Hoy día no queremos entrar tanto en cómo o cuándo, sino en el hecho de que Dios va a juzgar al ser humano. Entonces, veamos la respuesta de las personas aquí. ¿Qué dice cuando Dios les empieza a quitar las cosas en que ellos confían? Ellos se dan cuenta que Dios es Dios y el Cordero es real y Jesús es quien dijo ser. Y dicen, Señor, perdónenos. No. Blasfeman a Dios. No quieren nada que ver con Dios. Le odian a Dios por lo que Él hace. Y dice que no se arrepintieron para darle gloria a Él. Blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y no se arrepintieron de sus obras. En todo el libro de Apocalipsis vemos que ángeles volando por el cielo anunciando el evangelio de salvación, la iglesia de Dios dando testimonio, llamando a las personas al arrepentimiento, Dios empezando a hacer cosas para ayudarles a las personas a despertar como Faraón, como Egipto, y a prestarle atención, dándoles oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Pero llega un punto donde se acabaron las oportunidades. Y Dios ya no es el que era y el que es y el que vendrá, sino es el que ya vino. Llegó el momento. Ahora, vamos a ver ahora lo que sí es el día final, el día del juicio, Apocalipsis 16, 12. Vamos a ver el comienzo, pero no el final. Tendrán que venir las próximas semanas para ver eso. Pero dice en el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, la Trinidad falsa, a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, el río Éufrates era un límite geográfico muy importante porque protegía a los que vivían al occidente del río. Roma temía que invasores del oriente invadieran y destruyeran el imperio. De hecho, tenían un mito de que Nerón no murió
sino que todavía estaba vivo y que vivía al este del Éufrates y que estaba reuniendo para venir a conquistar Nerón, que era uno de los Césares, ¿no? Entonces, los reyes de la tierra deciden, engañados por los espíritus, que van a pelear contra Dios. No pareciera muy inteligente, ¿no? Pero engañados quieren hacer guerra contra Dios en un lugar que se llama Armagedón, que significa el monte de Megiddo. Un monte que no existe. Megiddo es como una pampa, es plano, ¿sí? Entonces hay diferentes ideas. Tal vez Juan está combinando Monte Carmelo, que está cerca, con ahí hubo batallas en Megiddo, pero no hay propiamente un lugar que se llame el monte de Megiddo. Algunos piensan que esto es porque es una batalla global, o sea, todos los reyes de toda la tierra. Sabemos que no va a haber realmente como una pelea con armas, porque solo hay un arma y es la espada que sale de la boca del que viene montado en el caballo blanco, ¿verdad? Pero vamos a tener que esperar unas semanas para ver lo que ocurre en esa batalla. Pero, spoiler, Jesús gana. Creo que ya lo sabían. Pero bueno, terminemos el capítulo 16 y platiquemos algunas cosas. Dice: el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo del trono que decía: hecho está. Y hubo relámpagos, voces y truenos. Hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de Dios, de su ira, perdón. Entonces toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Enormes granizos como de 45 kilos, 100 libras cada uno, cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. Poco duro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de eso? Bueno, algo que podemos observar es que el juicio es justo. El juicio es justo. Dios les da a las personas lo que merecen, nada más, sino lo que merecen. Dios les da a las personas lo que quieren, lo que ellos quieren. Ellos no quieren a Dios. No quieren a Dios en su vida. Blasfeman contra Dios. Le aborrecen a Dios. Y por mucho que Dios intente de que respondan a Él, no quieren. Entonces Dios termina dándoles lo que ellos mismos quieren. También hay algo dentro de nosotros. Cuando escuchamos que el juicio es justo, tenemos que ponernos a pensar un poco. Hay algo dentro de nosotros que quiere, si miramos una película, por ejemplo, el villano de la película, estamos pensando, espero que al final de la película él reciba lo que merece, ¿verdad? Y si no, nos sentiríamos un poco defraudados porque no sería correcto. En la vida real,
hay personas que han hecho atrocidades y barbaridades y nosotros sentimos que lo correcto es que ese mal sea corregido en el sentido de que la persona pague por lo que hizo. Si es algo que alguien ha hecho a ti o a tu familia, ¿cuánto más sientes ese sentido de justicia? Eso es algo que Dios ha puesto. No estoy hablando de la venganza, de hacerle a la persona pagar más, sino de hacer que la persona pague lo que hizo. Es lo correcto. Pienso en Zaqueo, por ejemplo, que cuando él conoce al Señor, él dice, Señor, si yo he robado a alguien, yo le voy a restituir. O sea, hay un sentido de justicia. Eso es algo que es una expresión de la naturaleza de Dios, es algo que está dentro de nosotros. Y lo primero que vemos es que el juicio satisface tu necesidad de justicia. El juicio satisface tu necesidad de justicia. Las personas que han hecho mal a otras personas van a tener que pagar por el mal que han hecho. En todo caso, no hay excepciones. Todos van a recibir lo que merecen por lo que han hecho. Y para los que han sido victimizados, los que han sufrido, los que han observado, eso como que tranquiliza un poco lo que ellos sienten. Hay una palabra que se traduce, como hemos mencionado, el furor de Dios o la ira de Dios. Ahora, la ira del hombre es diferente. Dice la Biblia, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros estamos como fuera de control, airados. Dios no. La ira de Dios es otra cosa. Es algo completamente bajo control. Es darle a la persona lo que merece. Un autor, Leon Morris, él describe muy bien lo que es la ira de Dios de esta manera. Es una fuerte y decidida oposición a todo lo que es malo dentro de Dios. Una fuerte y decidida oposición. No es algo repentino, no es algo explosivo. Es una fuerte y decidida oposición a todo mal. Nace de la misma naturaleza de Dios. Y es un celo ardiente por lo bueno, junto con un odio perfecto de todo lo que es malo. Ese es parte del carácter de Dios, porque Él es justo y santo. Entonces es una expresión de su naturaleza. Si no fuera así, no sería Dios. Pero hay otra cosa. El juicio de Dios también satisface tu necesidad de perdón. El juicio satisface tu necesidad de perdón. Porque el problema cuando venimos a Apocalipsis o a cualquier otro texto y leemos que Dios va a dar a las personas lo que merecen, si pensamos en otros decimos qué bien. Si pensamos en nosotros decimos qué mal. Que Dios me dé lo que merezco. Porque en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos merecemos el juicio de Dios. Pero ¿qué dice los siguientes versículos? Dice en versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, pero después dice, todos los que creen
son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Una propiciación es un sacrificio que satisface la ira de Dios. Jesús mismo absorbió la ira de Dios en lugar de todos los que creerán en Él. Hay una frase muy interesante al principio del capítulo 15. Esta sección que hemos leído empieza y termina con una declaración, con la palabra ira. Y también empiezan y terminan con una declaración de que hecho está. Cuando comienza la expresión, curiosamente, lo que hemos leído, las 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado la ira de Dios. Esa palabra consumado, ¿cuándo la hemos escuchado? Jesús sobre la cruz, como cordero inmolado, como sustituto por su pueblo, habiendo acabado con lo que él tenía que pagar a favor de su pueblo, él dijo, consumado es, tetelestai. Todo mal será pagado. O tú lo pagas o aceptas al Cristo que lo pagó por ti. Son las únicas 2 opciones. Porque todo mal será pagado, sin excepciones. Dios no puede ignorar el pecado. La misma naturaleza de Dios tiene que castigar el pecado. Es su naturaleza. Él tiene que dar lo que merece el acto. Tiene que. Por su amor, Él envió a su propio Hijo, porque era la única manera de que ese juicio no cayera sobre nosotros. Y Él castigó a Cristo en nuestro lugar. Por eso Cristo dijo, habiendo terminado la obra, dijo, consumado es para los que creerán en mí. Al que no cree, no recibe a Cristo, al Cordero que pagó el precio por él o por ella, habrá otra expresión de que hecho está, consumado es, cuando Dios haya terminado de derramar su ira sobre esa persona. Consumado es, se ha consumado. ¿Cuál consumado quieres tú? Vamos a tomar un momento para orar. Señor, te damos gracias porque tú eres santo y justo y también eres amor y misericordioso. Señor, pedimos que nos ayudes a reflexionar, habiendo leído y escuchado lo que tú le revelaste a Juan, para sacudirnos de nuestro estupor. Señor, ayúdanos a poder ver la marca de quién llevamos. La marca de este mundo, cuyo Dios sabemos quién es, o la marca tuya y de tu Hijo. Señor, te pido que obres en el corazón de cualquiera que necesite tomar decisiones en este día, de aceptar a Cristo que pagó el precio por él o por ella.
Ayúdale, Señor, a poder expresar en su corazón que está descansando en lo que Cristo hizo para su salvación. Y para los que somos ya seguidores de Jesús, ayúdanos a ser agradecidos, reconociendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y también, Señor, ayúdanos a ser activos en ofrecer este perdón a otros. Porque el hecho de que no hayas venido todavía quiere decir que todavía hay algunos que faltan, que van a responder al llamado. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra del juicio ya llevado por el Cordero. En el nombre de Él oramos. Amén.